Interacción Digital, tu canal, presenta Más Ingeniería con Eddie Román. Hola amigos, muy buenas noches. Otro día más, una semana más con nuestro programa Más Ingeniería. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante, que es el tema relacionado con el petróleo. Vamos a tener como invitado a un ingeniero de petróleo, un amigo muy cercano del Colegio de Ingenieros, y vamos a tratar todos estos temas de una manera realista, ¿no? Para que podamos entender todos los beneficios y todo lo que se está haciendo con respecto a este tema. Nos acompaña el ingeniero Freddy Morales Ciudad. Él es presidente del Instituto Peruano de Ingenieros de Gas y Petróleo. Él es ingeniero petrolero y nos conocemos también mucho tiempo en esta institución que es el Colegio de Ingenieros, y nos va a contar todo el tema. Vamos a hacer algunas preguntas relacionadas al petróleo. Bienvenido, Freddy. Muchas gracias por la invitación, por la entrevista que nos concedes a nuestro público, y quería justamente... Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Una presentación, a ver, que tú nos puedas dar con respecto a este tema, Freddy. Bueno, la industria del petróleo en el país aún tiene mucho por hacer, tiene mucho por avanzar todavía. Tenemos que tener en consideración que el país cuenta con muchos activos en hidrocarburos, tanto en la selva como en la costa, como en el mar, en el norte, centro y sur. Son activos que le pertenecen a la nación. Entonces, claro, hay que ponerlas en valor, y hay una millonada ahí de dólares que sirven precisamente para poder subvencionar, para poder invertir en lo que es agua, desagüe, electricidad, internet, carreteras, puentes, hospitales, etcétera, para nuestro país. Esos activos, Dios ha permitido que estén ahí para que el país se beneficie, y no para que estén enterrados indefinidamente o se exploten de una manera demasiado limitada y la población no disfrute de los activos con los cuales contamos, ¿no? Claro que sí. Definitivamente, como tú lo comentas, realmente es un recurso energético natural, que en este caso nuestro país también lo tiene, y tiene muchas aplicaciones, ¿no? Como tú también lo has comentado, ¿no? Sí. ¿Cuál es la importancia para ti el petróleo, este producto energético que tenemos nosotros, o que de alguna manera existe en un mercado? ¿Cuál es la importancia en el quehacer humano? ¿Para qué utilizamos nosotros el petróleo? ¿Cuáles son los derivados? ¿Nos podrías explicar un poquito más sobre esos detalles? Bueno, petróleo es otra forma de energía, ¿no? Y cuando hablamos de petróleo o de hidrocarburos, hablamos de petróleo y gas, porque el petróleo muchas veces sale junto con el gas, o el gas sale con otros hidrocarburos líquidos también, que se llaman condensados. En general, estos líquidos de hidrocarburos, entre ellos el petróleo o los condensados, sirven para el confort de una sociedad, ya que a partir de ellos nosotros podemos disfrutar del transporte, primero que todo, que es la actividad común y mundialmente conocida,
también sirve para la generación de eléctrica, como tú bien sabes. Hay plantas termoeléctricas que a partir de un derivado del petróleo, como es el diésel o el petróleo industrial, se genera o se produce electricidad, ¿no? Y con esto se puede colgar al sistema interconectado y se puede distribuir electricidad a lo largo y ancho del país. Claro, Además, claro. el petróleo también sirve para la industria petroquímica, para productos básicos, ¿no? Y dentro de ese esquema son las principales actividades por las cuales se disfruta del petróleo. Indudablemente, nosotros no somos un país industrializado, pero si fuéramos un país industrializado, indudablemente sacaríamos provecho del petróleo y del gas, porque las grandes potencias alimentan generalmente su industria con petróleo y gas, como lo hacen los tigres del Asia, ¿no? Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, que no tienen petróleo, pero que compran millones de barriles diarios porque sus industrias funcionan en base a petróleo. Igual lo hace el otro gigante que es China, igual lo hace Rusia, igual lo hace Estados Unidos, igual lo hacen los 7 grandes del mundo industrialmente que se denominan. ¿Qué es lo que falta acá en nuestro país, Freddy, a tu punto de vista? Nos falta de repente un poco más de exploraciones, digamos, trabajar en... ¿Qué cosa nos falta acá en el Perú para de repente poder explotar, ¿no?, ese recurso? ¿O no tenemos recursos? A ver si nos explicas un poco sobre ese detalle. Bueno, nosotros tenemos recursos sobre abundancia en petróleo y en gas. Sobre todo en gas casi no tenemos problema. Tenemos gas de sobra, a tal punto que no sabemos qué hacer con el gas. Los primeros consumidores de gas son las plantas termoeléctricas, que es las que generan electricidad, que han sustituido a las plantas hidroeléctricas, ¿no? Por diferentes factores. Ese es el primer consumidor de gas en el país. Luego están las empresas mineras, aunque no todas están conectadas al gas. Están otras industrias también como las cementeras. En general, estas empresas, ¿no?, tanto las que generan electricidad como las que consumen para sus procesos mineros o cementeros, etcétera, consumen una parte de la demanda de gas. Pero además nosotros tenemos otra cantidad de gas que se exporta al extranjero. No obstante, ese consumo de gas por las grandes empresas, más lo que se exporta, 600, entre 400 millones, no basta para consumir lo que nosotros tenemos en gas. Más o menos nosotros consumimos más o menos entre 1.300 a 1.500 millones. Y otros 600 millones más o menos reinyectamos al suelo. ¿Por qué? Porque el gas sale con líquidos, ¿no? Lo que se llama el diésel, el GLP, la nafta, etc. Pero luego, como no hay consumo y no hay cómo sacarlo, se reinyecta, siendo un costo adicional para las empresas y un despilfarro para el Estado, porque hemos extraído el gas como un valor adicional, porque principalmente son los líquidos los que tienen valor ahí, de hidrocarburos, y el gas lo tenemos que reinyectar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una gran forma de consumir nuestro gas es que ese gas nosotros lo podamos exportar. ¿Y por qué digo exportar? Porque así nosotros masifiquemos el gas, casi la aguja no se mueve. Porque si no hay demanda. La demanda es demasiado baja, demasiado escasa. No olvidemos que generalmente la población peruana está en la costa del Perú, lo cual nosotros no sufrimos de bajas temperaturas. Por lo tanto, no hay una gran demanda. La gente generalmente consume GLP o en los pueblos más alejados o en el norte, sur del país, consume leña. Entonces, hipotéticamente, si nosotros le pusiéramos gas a todos los domicilios, igual la aguja no se mueve. Estuviéramos satisfaciendo una demanda social, ¿no? Porque de todas maneras, por el costo,
reduce la canasta familiar, pero nuestras grandes reservas siguen ahí. Tendríamos que nosotros abrir los mercados y exportar gas, que no De repente, necesariamente no necesariamente lo tenemos que hacer como gas propiamente dicho, también lo podemos exportar como electricidad y también lo claro, podemos exportar como petroquímicos. O sea, hay una variedad de alternativas que nosotros tenemos, por lo cual podemos nosotros exportar nuestro gas y tener beneficios económicos para nuestro país. definitivamente que debería existir un desarrollo industrial, ¿no? Acá, eso es Claro, lo que claro, adolecemos, en otras palabras, ¿no? claro. Si no existe ese desarrollo industrial, no tendríamos la forma de cómo consumir esas reservas, ¿no? Claro. Propiamente, el petróleo también existe una sobreproducción, digamos, de petróleo que no se podría consumir acá en el país. Bueno, nosotros tenemos reservas de petróleo, pero enterradas. Tenemos un problema ahorita exactamente en cuanto al petróleo, que tenemos reservas en el suelo o subsuelo exactamente enterradas. Sin embargo, nosotros estamos importando alrededor de 6.000 millones a 7.000 millones anuales entre crudos y derivados. O sea, entre gasolinas, entre diésel, parte GLP y otros productos derivados del petróleo, ¿no? A pesar de que nosotros tenemos acá reservas suficientes por lo menos para hacer autosatisfacernos y poder nosotros, nuestro consumo, cubrirlo. Estamos demandando demasiado y hay una millonada de divisas que se está yendo al exterior, ¿no? O simplemente una falta de gestión o tal vez una visión negligente de la explotación del petróleo. Tenemos reservas suficientes para nosotros poder ser autosuficientes. No olvidemos que ahorita, por ejemplo, debido a que la refinería Talar está cerrada por cuestiones de la construcción y que el oleoducto ya es un oleoducto viejo y no funciona, importamos. Entonces, se ha producido un fenómeno tal que las empresas se han espantado y se han ido de la selva y han abandonado muchos lotes. Uno de ellos es porque el oleoducto no funciona. Otro es porque el mismo Estado los persigue a través de las demandas exacerbadas ambientales, ¿no? Porque si tú tienes una empresa en la cual tú estás explotando el oro negro que hay en el país, por eso se le llama, mira el valor que tiene, por qué se le llama oro y oro negro, y sin embargo a la vez las correteas para que a través de los temas ambientales que se han vuelto tendenciosos, las logres espantar y se vaya, estás dejando olvidado ahí millones y millones de activos del país. Sin embargo, por otro lado, las divisas del país están yendo a través de la importación. Y hemos caído en este ciclo vicioso de importar porque el oleoducto no funciona, porque las empresas no están y porque las decisiones políticas no son acertadas, porque no somos ¿Qué, conscientes. qué es No lo que somos falta ahí? conscientes. De repente, darle un poquito más de prioridad a los proyectos de modernización del oleoducto norperuano. La refinería de Talara también, como tú dices, está cerrada. No debería de repente repotenciarse, invertir o en Claro, este caso claro que sí. Claro que capital sí. privado, ¿no? Claro, tendríamos que tener una conciencia clara y productiva. Quiere decir esto que tendríamos que nosotros abrirnos a las inversiones privadas, pero de una forma clara y contundente. Porque a veces estamos viviendo con viejos nacionalismos del pasado, donde creemos que las empresas estatales todavía pueden hacer. Y ya va a demostrar la historia que no lo han hecho de una forma eficiente. No te olvides que todo lo que se ha hecho acá en el Perú, contando la refinería Talara y los descubrimientos de petróleo, inclusive los más recientes, lo de Camisea, ¿no? Eso lo han hecho transnacionales americanas, extranjeras, porque ellas tienen experiencia, porque ellas tienen capital, porque ellas tienen tecnología. ¿Y qué cosa ha hecho el Estado? Mira refinería Talara, mire el oleoducto. Eso es el Estado. Un viejo oleoducto sin mantenimiento y sin las visiones
del futuro, que al punto que a los 45 años se ha demostrado que no es suficiente. Ha estado por mucho tiempo abandonado, se le da una prioridad a la refinería. Y al final, ¿qué es lo que ha producido? Solamente tenemos por parte de Petroperú 6.000 millones por lo menos en deuda con la refinería, pagaderas en 25, 30 años, así dicen. Pero mira, Camisea, el Estado no ha invertido nada y tenemos entre 14.500 a 15.000 millones en regalías, en impuestos a la renta, en ingresos, en recaudación para el Estado. ¿Y cuánto ha invertido el Estado ahí? Ni un sol. Y mira al otro lado, al sur, al norte, perdón, refinería Talara, 6.000 millones, más el oleoducto. Podemos hacer un paralelo entre Estado y empresa privada. Claro, mira, hay menos 6.000 millones por lo menos al otro lado de deuda. Y el otro lado que hay, entre 14.500 a 15.000 millones de ingresos que ha recaudado el Estado en regalías, más impuestos a la venta, más generación de empleo. No. Entonces, mira la gran diferencia. Es simple, no necesitas ser un analista de Harvard o de Stanford para darte cuenta de los beneficios que te trae la inversión privada. En primer lugar, porque el Estado no sabe hacer riqueza. Lo que el Estado, lo único que hace es recaudar centavos y después despilfarrar. Entonces, tenemos que tener esa visión clara para poder tener una apertura clara a las inversiones. No, también definitivamente que el Estado tiene que ser un regulador, ¿no? Un regulador, un fiscalizador, porque... Pero con mucho cuidado, porque si también caes en la exacerbación de regular, de fiscalizar, tampoco dejas trabajar a las empresas, ¿no? Claro, una excesiva regulación realmente no trae nada de bueno de repente, ¿no? Claro, pero la idea es que el comportamiento de los privados, como dice digamos las leyes de la competencia, deben ser de alguna manera competir sanamente, ¿no? Entonces, claro que sí. esa es la idea. Si nosotros miramos los países del primer mundo, mira a los tigres del Asia, o mira a Europa, o mira a Estados Unidos, es la inversión privada. Entonces no sé de dónde hemos sacado esa locura de que el Estado, y en muchos casos todavía con la exacerbación y con los extremos de nacionalizar, de arranchar a las empresas lo que han invertido. Entonces todo lo que sea estatizar, todo lo que sea nacionalizar, va en contra de las inversiones, espanta inversiones, y el país sigue siendo pobre, porque los recursos naturales como el petróleo, como el gas, como la minería, los estados no pueden por sí solos explotarlos, no pueden, porque no tienen capital. Hay una fase que se llama inversión de riesgo, que es la primera, y que solamente la tienen las empresas privadas. Inversiones de riesgo. El Estado no puede arriesgar, porque cada sol que tú inviertes o pones en riesgo el agua, el desagüe, los hospitales de la gente pobre. Entonces, tú dices, o gasto en agua, en desagüe, en electricidad, en hospitales, que es lo que demanda nuestro país, o mejor recaudo y dejo a los inversionistas privados que ellos inviertan, que ellos se corran el riesgo y a mí me den la plata para yo invertir. Definitivamente que esa es la primera etapa, ¿no? La primera etapa de la exploración, donde existe mayor riesgo, digamos, de explorar, ¿no? los yacimientos. Claro. Creo que ahí es el tema crucial de la inversión, de repente, que podría ser privada, ¿no? A eso te refieres, pero en la parte de la explotación, ya cuando se saca el recurso, creo que ya es otro escenario, ¿no? No, tampoco, no lo creas tan diferente. ¿Por qué? Porque si bien el riesgo es alto en la fase de exploración y en la otra parte ya es utilidad, a la vez tú también tienes un elemento importante que es recurso humano y que es tecnología, además del capital, porque todas esas operaciones de producción necesitan mantenimiento y necesitan un costo de mantenimiento y un costo de operación que tú tienes que pagar y de lo cual el Estado no está capacitado para eso. Entonces no es que ahora ya viene la fase de explotación, me siento y que llueva, ¿no? Los millones, lluvia de millones. No, no es así. Esa es una idea que ha engañado a muchos políticos y ha creído que es así. Mira, la refinería Talara la hicieron los gringos.
los inversionistas Claro. extranjeros, ingleses, americanos, etcétera. Esta refinería hasta ahora ha durado. Hace un par de años, un año y medio, la han desmantelado. Pero mira lo que han hecho los gringos. Y en esa época, esos sitios tenían escuelas, tenían hospitales, tenían gas a domicilio. ¿Te das cuenta? Eso lo han hecho los gringos. Entonces, nosotros no solamente no podemos cerrarnos al capital extranjero, sino tampoco a la tecnología que viene de los extranjeros, que es propia, que es potestad precisamente de las potencias. Porque una forma de decirte yo soy fuerte es que yo tengo tecnología. Mira lo que ahora nos hemos beneficiado todos de un elemento que es mundial, que es la pandemia, y del cual la vacuna se ha creado para contrarrestarla. ¿De dónde ha venido esa vacuna? No es del primer mundo, no es de Estados Unidos, no es de los monstruos de Europa. Nosotros No, sí solo podríamos, y cuando digo nosotros no solamente me refiero a Perú, a toda la no, región. O sea, definitivamente, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo Colombia, en claro. ese aspecto de la inversión privada. Es importante en cualquier lugar para que exista un crecimiento debe haber inversión, pero el problema está que podemos tener crecimiento, pero no podemos tener desarrollo. Ese es el gran problema, ¿no? Claro, Tenemos mucha inversión, pero no tenemos desarrollo industrial, no tenemos desarrollo en la salud. Existen muchos problemas de tipo social y de tipo también técnico, ¿no? Porque nosotros como país, de repente, del tercer mundo, siempre vamos a estar condenados a ser del tercer mundo, a pesar que vengan inversiones privadas. ¿Cómo ves tú ese panorama, Freddy? es que tú mismo me estás dando la razón, que el Estado es incompetente. Mira, recauda, tiene la plata y no puede construir un hospital, no puede construir un puente, no puede ponerle agua y desagüe a la gente. Cosa que para los gringos son cosas elementales, porque cuando vienen acá al Perú dicen, ¿por qué hay tanta agua al otro lado de los ríos, desde el Amazonas, y al otro lado, al este, al oeste, por el Pacífico, y la gente en el intermedio no tiene agua y no tiene desagüe? Es una cuestión del Estado. O sea, ¿por qué el Estado no puede hacer eso? Lamentablemente el Estado es incompetente. Entonces tendría que dar paso a la inversión privada. El agua y desagüe, que es EAPAL en este país, tiene que ser privado. Porque mira, no puede ser posible que en nuestro país, en pleno siglo XXI, haya millones de personas que no tienen agua y desagüe. Y no me refiero solamente a la selva, a la sierra, la misma costa, mismo Lima, Perú, tú tienes millones de personas que no tienen agua y desagüe. Entonces, ese es un indicador de lo que es el Estado. ¿Por qué tenemos déficit de hospitales? ¿Por qué los hospitales se construyen mal? ¿Por qué hay defalcos? ¿Por qué hay abandono de obras? El Estado no puede controlar, no puede administrar. Entonces tendría que tercerizarlo y dar paso totalmente a la inversión privada y a la gestión privada. Y el Estado recaudar, recaudar, recaudar. Mira, no te olvides que con la minería solo nosotros podríamos tener el per cápita de Suecia o el per cápita de Noruega o de los tigres del Asia. Pero a veces siempre vienen esas fiebres nacionalistas, tergiversadas, y que Claro, distorsionan el Estado, ¿no? lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, las empresas, o mejor dicho, las entidades estatales se han vuelto muy burocráticas, existe mucha escasa gestión, ¿no? No hay una capacidad de gestión que puedan de repente gestionar óptimamente, ¿no? Todos estos ingresos, ¿no? Pero la empresa privada también, si bien es cierto, trae, digamos, crecimiento, trae, digamos, de alguna manera también desarrollo, tiene sus fallas, ¿no? Ha habido también, nosotros estamos hablando del petróleo, el petróleo ha tenido, digamos, algunos derrames en el cual también los pueblos no están conformes. Hay un tema social, ¿no? Que también en estos tiempos, si bien es cierto, los países, digamos, industrializados, ya también se están centrando en la parte social, ¿no? Tratando de resolver esos problemas. ¿Tú cómo ves el problema social, digamos, en el tema de la explotación del petróleo acá en la selva, ¿no? Principalmente, ¿no? Hay que resolverlo, hay que mejorar, o todo está bien lo que podría ser un privado, digamos, para trabajar con la explotación del petróleo. ¿Cómo tú ves ese tema?
En forma general, al privado le cargan el muerto, porque el privado, por ley, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar regalías, de ahí sale el canon, que recauda el Estado. El Estado recauda, le pide a las empresas, tú dame, de cada 100 barriles, dame 30, 40, 50 barriles, yo me quedo con eso. Además, me tienes que pagar impuestos también, eso es solamente la regalía. Además, me tienes que regalar impuestos. Pero generalmente las zonas donde por lo menos el petróleo y el gas potencialmente existen, son zonas totalmente abandonadas por el Estado. Porque tú tienes ahí las fronteras con Colombia, con Brasil, donde tenemos petróleo, son zonas totalmente abandonadas por el Estado. Entonces, ahora tú invitas a una empresa y le invitas a entrar a tierra de nadie. Claro. Porque tú le estás cobrando por un lado, de acuerdo a la Constitución yo te voy a proteger, protejo las inversiones. Pero a la hora de los loros, entran las empresas, las saquean, les roban, las asaltan, las bloquean y el Estado no dice nada. No hay autoridad, no existe. Entonces, esa pobre gente que está ahí, ¿no? Que son las comunidades nativas o los migrantes que han venido de la sierra o de la costa a la selva, también reclaman por un justo derecho que es el agua, el desagüe, los hospitales, el beneficio de la riqueza que tenemos en el país y del cual el Estado los ha olvidado. Pero es el Estado el que es el gran ausente. Sin embargo, el Estado invita después a las empresas allá y las empresas después se retiran y abandonan. Como ha pasado con el lote 8, con el lote 192 y con todos los lotes de la selva. ¿No? El lote 100, el lote que hablas tú, el 192, es un lote bastante grande que tenemos, creo que compartido con Ecuador, me parece, ¿no? Ese lote, ¿cómo? Lo que nosotros compartimos con Ecuador es la cuenca, pero el lote 192 está cerca de la frontera con Ecuador, con Colombia, pero es totalmente peruano. Es un lote que está abandonado desde el año 2015, lo tuvo Pluspetrol, antes lo tuvo Occidental, y después caducó el contrato y en vez de renovarle en forma automática para que siga produciendo plata, porque esa empresa pagaba regalías, pagaba canon, impuestos, lo paralizaron. Convocaron a concursos y se declararon desiertas. O sea, los concursos por el Estado inclusive están mal hechos. Hasta el punto que el lote ha pasado abandonado, por ahí han contratado una empresita para que lo opere un par de años. El oleoducto se rompía, la misma empresita no podía operar. Lo que fue en 2 años, supuestamente, al final duró 4 o 5 años. Luego de eso nadie lo ha querido. Y al final llegó a Petroperú, se lo aventaron a Petroperú. Petroperú ya es cosa del pasado, del siglo pasado. Petroperú no se dedica a la exploración ni a la explotación. Sin embargo, se lo han dado y ahí está el lote abandonado. Hace como unos meses había una empresa que había ganado el concurso y para el cual se iba a ser socia de Petroperú, ¿no? Sin embargo, al final lo han desconocido y eso es algo ilegal en un Estado de Derecho, ¿no? Porque si ellos han ganado y van a poner a operar el lote, debería reconocérseles ese derecho, porque es legal, porque es inconstitucional. No soy abogado, pero por lo menos así se comenta en todo el sector. No solamente el lote 192, también está el lote 64, también abandonado. El socio se fue y abandonó, una especie, el novio dejó a la novia parada en la puerta de la iglesia, que es Petroperú. Y Petroperú no produce, no explota, ya Petroperú dejó de explotar en el año 90, ¿no? Entonces, claro. No tiene ni recursos humanos, no tiene mucho menos capital y mucho menos tecnología. Sin embargo, políticamente se toman esas decisiones que no son no solamente acertadas, sino que son trágicas, ¿no? ¿Crees que exista de repente un tema bastante abandonado, el tema del petróleo, de este recurso que tenemos nosotros en la selva y que no se está, digamos, llevando como debe ser? ¿Hay muchos problemas para ti? ¿Qué es lo claro que mucho. Actualmente, por ejemplo, no existe un viceministro de hidrocarburos. Ya está el cargo denominado del gobierno pasado, pero no hay un viceministro. Hubo un viceministro que ha durado 1 o 2 meses, ¿no? Y actualmente está vacío. Entonces, por ahí ya tú puedes sacar una idea cómo está el sector a la deriva. No hay viceministro, no hay una política del sector de este gobierno. No se sabe qué cosa quieren en petróleo, en gas.
No se sabe si las empresas privadas pueden venir, a pesar de que no está escrito. Sin embargo, en la práctica cada vez hay más espanto por lo que ya es de conocimiento público. No hay una política definida para el tema de... No hay una política definida, no hay ni viceministro, ¿no? Y así estamos a la deriva, mi estimado David. El país está a la deriva, eso sí. Es lamentable, pero es así. Y hay un montón de ingenieros que estamos esperando las oportunidades para poder brindar nuestros conocimientos y ponerlos al servicio del país. Claro, se generarían muchos empleos, ¿no? Y claro que sí. Definitivamente, claro. ¿no? Claro. Freddy, la verdad que este tema es muy interesante, creo que el tiempo es corto, hay muchas preguntas que de repente nuestro público quisiera hacerlo, pero te comprometemos ya en una próxima oportunidad en el cual podamos tratar algunos temas específicos en relación al petróleo y también lo que tú conoces, el gas natural, también que es, digamos, un tema bastante importante para todos nosotros en general, porque actualmente estamos viviendo sobre ese recurso, ¿no? Los grandes, digamos, las grandes industrias en la parte eléctrica están contribuyendo o están utilizando ese recurso, ¿no? Gas natural. Esos temas muy importantes vamos a tratarlo de repente en una próxima oportunidad en el cual aceptes nuestra invitación. Muchas gracias, Freddy, por esta entrevista. Ustedes, muchas gracias a ustedes. Y te esperamos para un próximo encuentro, ¿no? Acá en nuestro programa. Muchas gracias, Freddy. A ustedes, con mucho gusto. Gracias. A ustedes. Bien, con esta entrevista muy interesante nos despedimos, sin antes recordarle que nuestro canal Interacción Digital está todos los sábados, ¿no? Está programando este programa Más Ingeniería, en el cual nosotros tratamos de hablar de todas las especialidades que existen en la ingeniería y que tienen mucho que ver con el desarrollo de nuestro país, ¿no? En esta oportunidad hemos tocado este tema muy importante, el tema del petróleo, con el ingeniero Freddy Morales, ¿no? En la próxima semana también tenemos otras novedades en todo lo que se relaciona el tema de la ingeniería. Muchas gracias por escucharnos y con ustedes será hasta el próximo sábado. Muchas gracias. Interacción Digital, tu canal, presentó Más Ingeniería con Eddie Román.